Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un texto teológico del siglo XIX, concretamente una lección titulada Viernes 13 de marzo, que incluye reflexiones del libro Los Hechos de los Apóstoles de Elena de White. Exacto, sí. Un documento interesantísimo. Y nuestra misión hoy es desglosar objetivamente cómo este material dibuja ese viaje que va, desde la liberación de la culpa personal hasta el impacto en la comunidad entera. Y aunque hablemos de teología pura, la fuente toca temas universales sobre la psicología humana. Vale, vamos a desglosar esto, porque el texto presenta la justificación por la fe como ese momento en el que la culpa se sustituye por la paz con Dios, basándose en Romanos 5, versículo 1. Lo fascinante aquí es que utiliza este concepto para describir una experiencia humana muy reconocible. Ese momento en el que sueltas un peso tremendo y de repente hay paz. Pero la autora deja clarísimo que esto no es un destino final. Claro, no es la meta definitiva. ¿Qué va? ¿Qué va? Es más bien una resurrección espiritual. El texto cita Colosenses 3, versículo 1, para explicar que dejas atrás tu antigua versión, esa naturaleza muerta en el pecado, para empezar a buscar un nivel superior. Es el motor de arranque de una vida completamente nueva. O sea que no es llegar a ese punto de paz y decir, bueno, el trabajo ya está hecho, me siento a descansar. Y es que justo después de ese impulso inicial, las fuentes lanzan una advertencia muy dura contra el conformismo. Totalmente. Usan un lenguaje con una fuerza tremenda. Hablan de enfrentarse a pasiones no regeneradas y a fuerzas de las tinieblas. Hombre, suena a película épica. Pero bajándola a la tierra, ¿de qué estamos hablando realmente en el día a día? Pues si conectamos esto con el panorama general, de lo que habla es de nuestra configuración de fábrica. Nos referimos a las tendencias humanas básicas, los viejos hábitos, el egoísmo, esa inercia que nos empuja a la comodidad. La autora insiste muchísimo en la necesidad de una consagración diaria. Porque claro, esos viejos hábitos siempre intentan recuperar el control de nuestras acciones. Eso es. Si lo piensas, es muy parecido a lo que te diría hoy en día un psicólogo sobre cómo intentar romper patrones dañinos en el cerebro. No basta con desear cambiar un día. Es un esfuerzo constante que no da tregua. Madre mía, visto así es agotador. Luchar contra los peores instintos de una misma a diario no suena nada fácil. Entiendo por qué el material recalca que no se puede depender solo de la fuerza de voluntad, que hay que conectarse a una fuente superior. Para no tirar la toalla a la primera de cambio, claro. Ahí es donde entra la necesidad de depender de ese poder divino en lugar de agotar las reservas propias. Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Leyendo el material hay un punto que llama bastante la atención. El texto comenta que a veces el mundo ocupa demasiado espacio en la mente y el reino de los cielos muy poco. ¿Cómo se plantea el equilibrio aquí? Porque claro, si alguien se pasa el día entero con la mente puesta en lo puramente celestial, igual se olvida de hacer el bien en la tierra y ayudar a quien tiene al lado. Es un riesgo muy humano, sí. Pero el material lo resuelve de forma súper práctica. No propone aislarse en un monasterio ni ignorar el mundo físico. Todo lo contrario. Plantea que el bien terrenal es el resultado natural, inevitable diría yo, de estar conectado con esa fuente divina de poder y vida. Como si estuvieras enchufada a una batería inagotable. Exactamente. Esa conexión es la que da la gasolina necesaria para vivir de forma altruista y convertirse en un agente de sanidad real para el resto de personas. Entiendo esa progresión personal perfectamente. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Porque el texto no se queda en el individuo aislado, sino que da un salto hacia lo colectivo. Esto plantea una pregunta importante, porque es el giro clave de la lección. La influencia pasa del individuo a la iglesia como cuerpo. La comunidad no debe cruzarse de brazos, sino que tiene que ofrecer hojas para la sanidad. Una metáfora preciosa, por cierto, para referirse a la palabra de Dios. Muy poética, sí. Ofrecer esa sanidad a las almas enfermas de la sociedad, convirtiéndose en un refugio vivo. Piensa que si un montón de personas libran esa misma batalla interna contra sus propios hábitos, la influencia pasa al colectivo de forma completamente natural. Entonces, el objetivo final de arreglar los conflictos internos de una misma es acabar construyendo una especie de hospital o refugio para la sociedad. Efectivamente. Y si el grupo se acomoda y cae en la rutina, pierde esa capacidad.
Por eso esa batalla diaria en la mente de cada persona es el ladrillo fundamental para que el colectivo tenga un impacto real ahí fuera. Bueno, para ir cerrando esta inmersión profunda, hemos trazado un mapa muy claro propuesto por estos textos. Partimos de ese perdón pacificador a nivel individual, pasamos por la incesante batalla moral diaria contra nuestros peores instintos y llegamos a la influencia sanadora de toda una comunidad unida. Un recorrido fascinante, sin duda alguna. Totalmente. Y esto nos deja un pensamiento final muy provocativo para la reflexión individual tras finalizar la escucha. Si el impacto transformador de una comunidad entera depende fundamentalmente de las batallas morales diarias y secretas de sus miembros, ¿hasta qué punto el conformismo oculto o la fatiga espiritual de unos pocos puede llegar a paralizar la capacidad de todo un colectivo para sanar a la sociedad que lo rodea? Ahí lo dejamos.